Bien, vamos a continuar el estudio que estamos viendo del tema acerca de los rollos del Mar Muerto. Vamos a continuar en lo que nos hemos quedado. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso del 1 al 3. Hebreos, capítulo 13, verso del 1 al 3. Ibri 7, del 1 al 3. Vamos a dar lectura al pasuk. Nos dice: porque este Melec-Sedec, rey de Chalén, Cohen del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los Maserín de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Chalén, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Yahweh, permanece Cohen para siempre. Ya desde el tiempo de Abraham, como estamos leyendo aquí, había un ministerio, para no decir sacerdocio, de el Altísimo Elohim Yahweh. Ese ministerio era el ministerio al que perteneció Melquisedec. ¿Ya? Melquisedec, su nombre en realidad es Melec-Sedec. Melec significa en hebreo rey y Sedec significa justo. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Rey justo, o rey de justicia, ¿no? Es lo que significa, como dice su nombre. Muy bien. Y bueno, y la orden a la que perteneció Melquisedec, ¿no? La orden ministerial, para no decir sacerdotal, fue la orden de los hebreos Abirú, ¿ya? Una rama hebrea hermana, ya, de la rama hebrea de los Ibrim, de donde desciende Abraham. Ya, ese es un tema que ya nosotros lo hemos explicado en su debido momento, ya, porque Abraham desciende, ¿no?, de una rama hebrea conocido como los Ibrim, pero Melquisedec desciende de otra rama hebrea hermana, ya, entonces, que se les conoció como los Abirú. Por ello que el texto mencione que el ministerio de Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que haya pertenecido a la genealogía por donde provino Abraham, ya que Melquisedec es de otra genealogía. Hebreos 7, si seguimos leyendo, desde los versos del 4 al 6, nos dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el ministerio, tienen mandato de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus ajín, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Como estamos leyendo aquí, Abraham dio el diezmo a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Yahweh estableció que el diezmo es para ¿quiénes? Para los Cohanim de Yahweh. Muy bien. Y como Melquisedec era Cohen de Yahweh, ¿ya? Es por eso que Abraham le dio el diezmo. Aunque Melquisedec no haya salido, como dice ahí, de los lomos de Abraham. ¿Ya? ¿Está bien? Porque Yahweh todavía después, ¿no?, con Abraham, ¿ya?, con la descendencia de Abraham, ¿ya?, que es con su hijo Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob a su hijo Leví, a sus 12 hijos, pero sus 12 hijos Yahweh escogió a Leví. Muy bien. De la descendencia de Leví, conocidos como los Levín, ¿no?, o levitas, con ellos designó Yahweh, ¿qué cosa? El ministerio, ¿ya?, para no decir sacerdocio, ¿ya? Pero en el tiempo de Abraham, ¿ya?, todavía no habían hijos de Leví, ¿ya?, pero sí hijos de los Abirú de Joctán,
ya, los cuales fueron los primeros descendientes hebreos con los cuales nuestro creador Yahweh establece un ministerio en la tierra después del diluvio. Seguimos leyendo Hebreos capítulo 7, versos del 12 al 22. Nos sigue diciendo: porque cambiado el ministerio, necesario es que haya también cambio de Torá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro amo vino de la tribu de Yahudá, de la cual nada habló Moche, tocante al ministerio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un Cohen distinto, no constituido conforme a la ley del mandato acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues será testimonio de él: tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Que era pues abrogado el mandato anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la Torá. Y de la instrucción de una mejor confianza por la cual nos acercamos a Yahweh. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos Coanín, pero este con el juramento del que le dijo, juró Yahweh y no se arrepentirá: tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto. El ministerio, ya, o sacerdocio, anteriormente, ¿no?, que perteneció a los levitas. Sin embargo, como este ministerio o este sacerdocio, como dice aquí, fue débil e ineficaz, por eso nuestro creador decidió abrogar el mandato anterior que tenía con los levitas y decidió cambiar el ministerio levítico por un ministerio que permanezca para siempre. Y ese ministerio es el ministerio de Melquisedec. El padre Yahweh juró que su hijo sería Cohen para siempre, pero no según la orden de los levitas, sino según la orden de Melquisedec. Y la orden de Melquisedec, ¿dónde ofició? Como ya lo hemos estado viendo, ¿dónde ofició? En el desierto de Qumran, ¿ya?, donde actualmente fueron hallados los rollos del Mar Muerto, y donde los Coanín levitas del linaje de Sadoc también pertenecieron, porque como ya lo hemos leído en el documento de Damasco, ¿ya?, y el mismo profeta Ezequiel también lo dice en su libro, los Coanín de Sadoc abandonaron el país de Yahudá para seguir sirviendo a Yahweh, pero en el desierto. ¿En qué desierto? En el desierto de Qumran. Bien, Hebreos capítulo 7, verso del 23 al 28. Y los otros Coanín llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar más mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un ministerio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal Cohen Gadol nos convenía, Kadosh, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los chamayín, que no tiene necesidad cada yom, como aquellos Cohen Gadol, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la Torá constituye Cohen Gadol a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, en el tiempo de nuestro Redentor, como estamos viendo, hubieron dos ministerios, ¿ya? Un ministerio bueno que estaba oficiando en el desierto de Qumran, en el antiguo reino de Chalén, el cual tuvo sus orígenes con el ministerio de Melquisedec,
al cual llegaron a pertenecer todos los Coanín del linaje de Sadoc, que decidieron apartarse de la corrupción que existió en el pueblo de Yasharel por sus líderes religiosos. Y el otro ministerio fue un ministerio malo o de maldad, que la Escritura llama el ministerio de la iniquidad, y que ofició en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Nuestro Redentor jamás sería Cohen Gadol de un ministerio de iniquidad, pero sí de un ministerio de bondad. Y en ese tiempo, el único ministerio bueno que existía para la honra del nombre de Yahweh era el ministerio de Melquisedec, que se desarrolló en el desierto de Qumran. Por ello que Yahweh juró que Yahshua sería Cohen Gadol por la orden de Melquisedec, que ofició en Qumran, y no por la orden levítica que ofició en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese ministerio fue un ministerio de maldad. Ezequiel capítulo 44, versos del 10 al 12. Dice: y los levitas que se apartaron de mí, cuando Yasharel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, ¿qué dice ahí? Llevarán, dice, su iniquidad. ¿Qué más dice? Y servirán en mi templo como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán la ofrenda quemada y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante sus ídolos y fueron a la casa de Yasharel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano jurando, dice Yahweh Adonai, que ellos llevarán su iniquidad. Bien, estamos leyendo aquí lo que dijo nuestro Creador acerca de estos levitas. Los levitas que fueron tropiezo para la casa de Yasharel. Yahweh dijo que llevarían su iniquidad. ¿Y cómo llevarían su iniquidad? Dice ahí. ¿Cómo les llevarían? Dice. Llevarían su iniquidad, ¿qué dice acá? Sirviendo, ¿dónde dice ahí? En mi templo. ¿Ya? Así es como el Creador dijo. ¿Ya? Van a llevar su iniquidad sirviendo en mi templo. ¿Como qué dice ahí? Como porteros, matando a los animales como sacrificio. Por eso el ministerio de iniquidad se quedó sacrificando animales en el templo de Jerusalén. Pero en cambio el ministerio de Yahshua se apartó de estas contaminaciones para servir al Creador fielmente como había ordenado. ¿Dónde? En el desierto, donde ya no se ofrecían animales como sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque Yahshua hizo un sacrificio, como dice ahí, para siempre, al ofrecerse a sí mismo en el madero. ¿Ya? Esta es la relación verdadera que existe entre Yahshua, nuestro Redentor, y la comunidad de Qumran, que él fue el Cohen Gadol de dicha comunidad, porque el ministerio de Melquisedec representa el ministerio ¿de quién? De Yahshua. Este señor, llamado Edmund Bordiau Sekeli, que vivió por los años de 1905 al año 1979, en el año de 1937 publicó un libro denominado El Evangelio Esenio de la Paz. En su libro nos comenta que en los archivos secretos del Vaticano encontró un manuscrito en hebreo que habla que nuestro Redentor ha sido uno de los esenios. ¿Ya? Él llama a este libro El Evangelio Secreto de los Esenios. Aquí está lo que nos dice la enciclopedia, está el nombre del señor Edmund Bordiau Sekeli, ¿ya? Que ahí están los años que vivió. Fue un filólogo, lingüista, filósofo, psicólogo y entusiasta de la vida natural húngaro. Sekeli escribió el Evangelio Esenio de la Paz,
ya que tradujo de un texto antiguo que supuestamente descubrió en la década de 1920. Szekely afirmó haber traducido un texto que descubrió en el Vaticano en 1923 llamado El Evangelio Enseño de la Paz, que publicó en 4 partes durante varias décadas. Aquí hay un punto que es importante aclarar, y eso es que Yahshua, nuestro Redentor, no perteneció a los esenios, ¿ya? Porque estos no tienen nada que ver con la comunidad de Qumran. Ya vimos que el término esenio en realidad es un invento, con la finalidad de ocultar la verdad de que los habitantes de la comunidad de Qumran, ¿quiénes fueron? Los Kohanim de la orden de Sadoc. ¿Está bien? ¿Quiénes en realidad llegaron a pertenecer a la orden ministerial de Melquisedec? Muy bien, porque ahí antiguamente estuvo el reino de Shalem. Por eso Yahshua no fue esenio, pero sí tuvo que ver con la comunidad de Qumran, el cual también fue conocido como la comunidad de Yahat. Y ahorita vamos a verlo dentro de un poco, ya que fue conocido como la comunidad de Yahat. Yahat en el hebreo moderno, porque en el hebreo antiguo es Yahat o Yat. Más adelante, ¿no? Vamos a ver esto. Muy bien, amados. Vamos a leer Lucas capítulo 5, verso 16. ¿Qué nos dice allí? Mas él, dice, con frecuencia se apartaba, ¿dónde dice? A lugares desérticos, ¿no? Y ahí, ¿no? Así, ahí se consagraba. ¿Ya? Entonces, la escritura misma nos muestra que nuestro Redentor con frecuencia se apartaba a lugares desérticos, es decir, al desierto, ¿ya? Y esto es una referencia muy plausible, ¿no? Que el desierto al cual, ¿no?, nuestro Redentor se apartaba pudiera ser el desierto de Qumran, ¿no? El cual iba, ¿para qué? Para consagrarse. Incluso cuando nuestro Redentor empezó su ministerio, él lo hizo consagrándose 40 días, ¿dónde? En el desierto. ¿Ya? Todas estas referencias nos hacen ver que Yahshua, ¿no?, muy probablemente entonces frecuentaba esta comunidad. Y no solo él, sino también Yanán, ¿no? Yanán Tebalyá, para no decir Juan el Bautista. Y también los talmidín de Yahshua, es decir, los discípulos de nuestro Redentor. Muy bien. No puede descartarse, ¿no?, que Juan el Bautista viviera en un tiempo, ¿ya?, en esta comunidad, y haya recibido de esta comunidad en parte su formación espiritual. Recordemos que Yanán era hijo de Secariá, para no decir Zacarías, y Secariá era el Cohen Gadol en ese tiempo cuando nació Yanán. Por lo tanto, Yanán tenía que seguir el linaje sacerdotal. Pero como el sacerdocio se corrompió, por eso la madre de Yanán, la cual se llamaba Elisheba, ella decidió mejor llevar a su hijo, ¿con quiénes? Con los Kohanim de Sadoc, los cuales ellos oficiaban en el desierto de Qumran, en lugar de dejarlo con los Kohanim levitas, los cuales estaban mal a los ojos de nuestro Creador. Por eso es que es muy plausible de que Yanán haya recibido su formación torática con los Kohanim de Sadoc, los cuales se hallaban en la comunidad de Qumran. Y así lo podemos apreciar en los rollos del Mar Muertos, ¿ya? Yanán Tebalyá a la hora de los rollos del Mar Muerto. Aquí vamos a leer un pasaje de la regla de la comunidad de Qumran, ¿ya?, que dice así: y cuando estos existan como comunidad en Yasharel, según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel, como está escrito: en el desierto preparad el camino de Yahweh, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Elohim. Fíjense, esta era la regla de la comunidad de Qumran, la cual es muy parecida a la realidad que Yanán Tebalyá vivió.
como está escrito en Matillá, capítulo 3, verso del 1 al 3. En aquellos días vino Yanán Tebayá, proclamando en el desierto de Yahudá, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de Yahweh se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Yeshayá, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh, enderezad sus sendas. La regla de la comunidad de Qumran era separarse de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad. Esos hombres de iniquidad eran los que formaban parte del ministerio de iniquidad del pueblo de Asharel, y que estaba con los coanín levitas que oficiaban en el templo de Jerusalén. Y todo hijo de la comunidad de Qumran debía separarse de ese ministerio para irse ¿a dónde? Al desierto. Y ahí nos dice que es allí donde se abriría, ¿qué cosa? El camino ¿para quién? Para el Redentor, para el Mashiach. ¿Y quién vino, amados, de ese desierto donde estaba la comunidad de Yahat para preparar el camino del Mashiach? ¿Quién vino? Yanán Tebayá, para no decir Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, ya según Yeshayá, de que del desierto vendría la voz que prepararía el camino del Redentor. Si el desierto que hace alusión la profecía es el desierto de Qumran, es por eso que el ministerio de nuestro Redentor Yahshua está muy ligado, no al ministerio de los levitas que oficiaban en Jerusalén, pero sí al ministerio que oficiaba en el desierto de Qumran y que es bajo la orden de Melquisedec. Por eso la Escritura nos dice que Yahshua es Cohen Gadol, bajo la orden de Melquisedec. Bien, entonces ahí estamos analizando a la orden de los rollos del mar muerto, ¿no? El ministerio de Yanán Tebayá. Y ahora vamos a ver a los talmidín de Yahshua, ¿no? ¿Qué tienen que ver ellos con los rollos de Qumran? Segunda de Corintios capítulo 6, verso del 14 al 16. Ahí nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la Or con las tinieblas? ¿Y qué concordia Yahshua con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim Yahweh dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. En este texto aparece claramente una división entre Yahshua y Belial. Belial es uno de los términos como se le denomina a Hasatán en los rollos del mar muerto. Y es el único lugar donde se le llama así. En la Tanakh hebrea no han puesto el término Belial, un término que aparece en los rollos del mar muerto, ¿ya? Así como también aparece el nombre de Mastema, ¿no? Y de Satán, ¿ya? Pero sin embargo, aquí vemos que lo está poniendo Chaulo, ¿no? En esta epístola a los Corintios. Chaulo también divide dos grupos, ¿no? Dice la Or y las tinieblas, es decir, la oscuridad. Y luego en 1 Tesalonicenses 5:5 dijo, porque todos vosotros sois hijos de Or e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esta expresión de hijos de la Or o hijos de las tinieblas es un término que se usó mucho en la comunidad de Qumran. Inclusive hay un rollo que habla acerca de los hijos de la Or y los hijos de la tiniebla, la guerra de los hijos de la Or con los hijos de las tinieblas. Y que también en la regla de la comunidad de Qumran, también así lo podemos leer, menciona los hijos de la Or. Y así también en este otro, también dice, del manantial de la Or provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. En mano del príncipe de las luces está
dominio sobre todos los hijos de la justicia. Ellos marchan por el camino de oro. Y en mano del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad. Ellos marchan por caminos de tinieblas. ¿Se da cuenta? Chaulo está utilizando un lenguaje muy parecido al mensaje de los rollos de Qumran, que es un mensaje de or y de sombras, de tinieblas. ¿De dónde es que conoce este lenguaje Chaulo? ¿Acaso tuvo contacto histórico con la comunidad de Qumran? Es más que probable, porque un yaorí en el siglo I de nuestra era está utilizando una manera de expresar en un lenguaje que lo encontramos en los textos de esa época, registrado en los manuscritos de Qumran. Y otro punto en común con la comunidad de Qumran es lo que Chaulo dice de que no puede haber acuerdo entre el templo de Yahweh y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Elohim viviente. Un concepto que la comunidad de Qumran tenía presente como una comunidad, ¿no?, que en realidad se consideraba como un templo espiritual. Hoy sabemos que el concepto más antiguo de un templo viviente está entre los rollos del Mar Muerto. El texto dice así, en la regla de la comunidad, número 8, del 4 al 6. Cuando estas cosas existen en Yasharel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación perpetua, una casa apartada para Yasharel, y el fundamento para el Kadosh de los Kadoshim, para Aarón, testigos verdaderos para el juicio y escogidos por la voluntad de Yahweh, para expiación de la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Fíjese, el texto menciona sobre algo que iba a existir en Yasharel, y eso es la maldad o ministerio de iniquidad. Y ahí decía, cuando esto llegue a existir en Yasharel, el consejo de la comunidad de Qumran sería establecido en la verdad. ¿Cómo qué dice ahí? Como una casa o un templo apartado para Yasharel, a fin de que el fundamento de Yahshua, el Kadosh de los Kadoshim, que fue establecido con Aarón, perdure. Eso es lo que está diciendo ahí. Y es obvio que perduró. ¿Por qué? Por los Coanim del linaje de Sadoc. ¿Por qué? Porque ellos también eran descendientes de Aarón por medio de su hijo Eliezer. Y ellos son descendientes de Eliezer, el hijo de Aarón. En el templo los sacrificios servían para expiar el pecado. Pero en este caso la pertenencia a la comunidad, ¿no?, de Qumran sirve de expiación. Eso quiere decir que encontramos en Qumran, que es un movimiento anterior a Chaulo, el concepto de que la comunidad hace las veces de templo viviente. Y otro texto lo encontramos en el 4Q174, donde dice, y ordenó construir para él un templo de hombres, Mishkan Adán se llama, para ofrecerle en él, dice, obras de la Torá. Esto significa que cuando los miembros de la comunidad cumplían la Torá, ellos eran un templo de hombres. Esto era una alternativa ideológica al templo físico que había en Jerusalén y que, por cierto, estaba contaminado cuando el templo todavía existía, ¿ya?, y no había sido todavía destruido, ¿ya? Entonces, como vemos, todas estas son referencias que nos confirman sobre la relación y familiaridad que existió entre Yahshua y sus talmidim o discípulos, los cuales dijeron claramente en Romanos 1, 2 y 5, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy Yashar Elim, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Valleset. Los talmidim de Yahshua reconocieron que Yahweh no había desechado a su pueblo Yasharel,
y que en ese tiempo Yahweh en su bondad había hecho que quede un remanente de Yasharel, de manera que los Talmidim de Yahshua se identificaron como el remanente de Yasharel. Este remanente tenía cosas muy afines con la comunidad de Qumran, pero eran distintos al Israel que se había contaminado con el ministerio de la iniquidad. Frente a esto, entonces vemos que existió una familiaridad muy íntima con la comunidad de Qumran y Yahshua y su Kaal o congregación remanente Yasharel, de los Talmidim de nuestro Redentor. Ahora pregunto, ¿y qué familiaridad o relación existe entre la comunidad de Qumran y Jesús el Cristo y los orígenes del cristianismo? ¿Existe alguna familiaridad? Pregunto. ¿Entre la comunidad de Qumran y Jesús y el cristianismo? ¿Existe? Este señor se llama Antonio Piñero y es licenciado en filosofía pura, filosofía clásica y filología bíblica trilingüe. Es doctor en filología clásica, catedrático en filosofía griega y especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Y vamos a leer lo que este señor nos dice sobre el descubrimiento del rollo del mar muerto, ¿ya? Y los orígenes del cristianismo. A ver, ¿qué nos dice aquí? Pregunta, ¿en qué afectan los nuevos descubrimientos a nuestra comprensión del cristianismo primitivo? ¿Ya? Entonces, y ahí responde. La primera respuesta a esta cuestión es que en estos manuscritos de Qumran no hay información ninguna directa sobre Jesús, ni sobre el cristianismo. Absolutamente ninguna. Seguimos leyendo acá. Y segundo, porque no contienen ni una sola idea específicamente cristiana. Los manuscritos no nombran a Jesús en absoluto, ni mencionan ninguno de los conceptos o interpretaciones de sus seguidores, tal como los conocemos bien por el Nuevo Testamento, acerca de la figura y misión de Jesús de Nazaret. Por eso preguntamos, ¿y qué familiaridad o relación existe entre la comunidad de Qumran y Jesús, el Cristo y los orígenes del cristianismo? Y este renombrado autor nos dice, ¿qué nos dice? Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque en los manuscritos de Qumran no hay ninguna información sobre el Jesús histórico ni sobre el cristianismo. ¿Ya? ¿Cómo se escribe Jesús en hebreo? Ahí está. ¿Ya? Jesús se escribe así en hebreo. ¿Está bien? Jesús en hebreo. Y este nombre en los rollos del mar muerto no existe. No existe. No hay. Y un eminente historiador francés, erudito, arqueólogo llamado Ernest Renan, en su libro La vida de Jesús, en la página 90, nos dijo: el Salvador en el transcurso de su vida jamás fue llamado Jesús. Muy bien. Muy bien. Ahora, estos son fragmentos, ¿ya?, de los rollos del mar muerto, ¿ya?, donde se puede distinguir aquí, fíjense, el nombre del creador, conformado por 4 letras, Yod, E, Waw, E. ¿Qué dice acá? I, A, U, E. ¿Qué dice acá? Yahweh. ¿Ya? Y también vemos el nombre de su hijo. Y aquí está, conformado. ¿Qué dice aquí? Yod, E, Waw, Chin, Waw, Ayin. ¿Qué dice acá? Yahushua. Y su forma abreviada del nombre de nuestro Redentor. Aquí dice Yahshua. Muy bien. Entonces, ¿qué testifican los rollos del mar muerto? ¿Qué nombres fueron los que testifican? Yahweh y Yahushua. O Yahshua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que testifica, ¿no? En los rollos del mar muerto no habla de Jesús, no habla de cristianismo. Habla de Yahweh, habla de un creador y habla de un redentor. Muy bien. Vamos a seguir viendo. Fíjense. Así se escribe Israel en hebreo. ¿Ya? Israel en hebreo. ¿Ya? Y así se escribe judíos en hebreo. ¿Está bien? Y ninguno de estos dos nombres tampoco existen en los rollos del mar muerto. No hay. No existe ni Israel, ni existe judíos.
Usted puede buscar en el rollo del mar muerto, igual, estos nombres no hay. ¿Qué es lo que dicen los rollos de los fragmentos extraídos de los rollos del mar muerto? Esto es lo que dice. ¿Qué dice acá? Acá dice Yashar el. No dice Israel, acá dice Yashar el. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice acá? Aquí dice Yaudit. ¿Ya? Así es. Yaudit. Estos son fragmentos de los rollos del mar muerto. ¿Ya? Yaudit. ¿Qué significa Yaudit? Significa adorador de Yahweh. ¿Por qué? Porque eso es lo que era la comunidad de Qumran y la congregación de el verdadero redentor de la humanidad, Yahshua. Ellos eran adoradores de Yahweh. Entonces, si no hay evidencias históricas de Jesús y su cristianismo, ¿ya? Porque incluso la palabra Cristo, de donde se deriva el término cristianismo, tampoco existe en la escritura hebrea. ¿Ya? Usted puede buscar a ver en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, busque Cristo a ver si hay. No hay. ¿Ya? Porque lo que decía ahí en hebreo es Mashiach. Muy bien. Y ni tampoco existe el término judío de Israel. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que esas religiones, ya sean cristianas o judías, ¿qué son? Son religiones inventadas. ¿Ya? Entonces, porque los términos, ¿no? En realidad han sido inventados. Ya estos no existen. ¿Está bien? Han sido inventados. ¿Por quién lo inventó? El ministerio de la iniquidad. Este señor es Orígenes de Cesarea, ¿ya? Uno de los padres de la iglesia del siglo III. Y por una tradición, ya en la obra de Eusebio de Cesarea, ya entonces el historiador de la historia eclesiástica del siglo IV, donde dice que utilizó un rollo, ya este señor utilizó un rollo encontrado en un jarro de Jericó, ya, y que eso le sirvió para escribir la Hexapla. ¿Qué cosa es la Hexapla? La Hexapla es una obra exegética de Orígenes, comenzada hacia el año 212 de nuestra era. Y se trata de la transcripción del texto hebreo del mal llamado Antiguo Testamento en 6 columnas. ¿Ya? De ahí el nombre, ¿no? De la obra, ¿no? De Hexapla, ¿no? De 6. ¿No? Donde Orígenes indicaba que la traducción griega de la columna de la Septuaginta con relación al texto hebreo, ahí él dijo, hay adiciones y también hay textos faltantes. Eso quiere decir que el texto griego de la Septuaginta le adicionaron palabras que no decía el texto hebreo original y le quitaron textos. Por ello que ese texto griego no está bien traducido. Sin embargo, ese ha sido el texto que sirvió de base para todas las versiones de las Biblias que existen en el mundo. Algo para reflexionar sobre el texto que llegó a nuestras manos, el cual, como vemos, no está correctamente traducido. ¿Por qué? Porque fue manipulado. Todo esto nos hace ver que hay rollos que antiguamente fueron encontrados y que fueron dando vueltas en la segunda mitad del primer milenio, 1000 años antes del descubrimiento de los rollos del mar muerto, ¿no? en el siglo XX. Pero estas cosas ya son cosas que en la escritura está, ¿no? Respecto a estas traducciones que hicieron antiguamente, ¿no? de la escritura original hebrea, ¿ya? En esas traducciones que en ese entonces antiguos, ¿no? Se hicieron también en rollos, esas traducciones, ¿no? Como el rollo de la Septuaginta, ¿no? Una versión griega, ¿no? De la escritura hebrea. Y aquí nos dice en Zacarías capítulo 5, verso del 1 al 3. ¿Qué nos dice ahí? De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que invoca falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido.
yo la he hecho salir, dice Yahweh Sebaot, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que invoca falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Como leemos aquí, lo interesante es que nuestro Creador presentó proféticamente la verdad sobre esa traducción que hicieron los griegos de la Escritura, que es la versión de la Septuaginta, la cual ha sido la base para todas las Biblias cristianas. Ese rollo que vuela es una traducción antigua de la Escritura, porque antiguamente se escribían en rollos, como así lo vemos en los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, este rollo de la Septuaginta, Yahweh dijo que es un rollo que lleva un mensaje de ¿qué dice ahí? ¿De bendición o de maldición? Dice. De maldición. ¿Por qué? Porque esta escritura, este rollo lleva un mensaje de maldición. Porque este rollo dice, ha hurtado, ¿qué cosa? La honra al nombre del Creador, que es el nombre de Yahweh. Porque ha hecho que todos los hombres invoquen falsamente su nombre, falsamente el nombre de nuestro Creador, como dice acá, ¿no? Invocan falsamente mi nombre. Eso es lo que han hecho con esta escritura. ¿Dónde es que estará este rollo maldito, según lo que dice acá? ¿Dónde dice? En la casa donde se invoca, ¿qué cosa? Falsamente en mi nombre, dice el Creador. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas casas donde se invoca falsamente el nombre del Creador? En las iglesias. ¿Ya? Las iglesias son esas casas donde se está exaltando al Creador con nombres falsos. Por ello que nuestro Creador ve a esas iglesias. ¿Cómo las ve a esas iglesias nuestro Creador? ¿Como casa de qué? ¿Qué dice acá? Ladrones. Porque le han robado la honra al Creador, a Yahweh. Están honrando otros nombres. Muy bien, ahí está. La enciclopedia que nos habla acerca de la Exapla. La Exapla es una obra exegética de Orígenes, comenzada hacia el año 212, y se trata de la transcripción en 6 columnas, de ahí el nombre de la obra, del texto hebreo del Antiguo Testamento. Es considerada como la primera edición crítica del Antiguo Testamento. Fíjense, Orígenes indicaba en la columna de la Septuaginta su relación con la hebrea. ¿Qué cosa? Habían adiciones, habían textos faltantes, ¿no? Los salmos incluyen 3 versiones más, es decir, el texto queda en 9 columnas. La obra completa se ha perdido dado a que al parecer no se hicieron nunca copias de ella y permanecía como obra de consulta de la biblioteca de Cesarea. Sin embargo, se conservan numerosos fragmentos. No concuerdan los exégetas modernos sobre los motivos que llevaban a Orígenes a un trabajo de esta índole. Las motivaciones dadas son, por ejemplo, facilitar las discusiones y las traducciones, dar con el texto original o más antiguo. ¿Ya? Si Orígenes tenía los rollos del Mar Muerto, ya tenía, ¿ya? Entonces es lógico que él verificó que la traducción que había de la Septuaginta era una traducción que no estaba fielmente traducida conforme al texto original. De ahí la edición crítica, ¿ya? No del texto original, sino de las traducciones que hicieron de él. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Es una edición crítica, es la primera, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Orígenes criticaba no el texto original, sino la traducción que hicieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos habían, ¿qué cosa? Como dice acá, ¿no? Habían añadido cosas, ¿no? Y habían quitado textos, habían textos faltantes. Muy bien. Entonces, los rollos del Mar Muerto, como vemos aquí a la izquierda, ¿ve? Un rollo así limpio, ya, escrito en hebreo, son manuscritos Yahudí, ya. Estos no son manuscritos judíos, no confundir, sino son Yahudí, es diferente. Ya que como bien sabemos, el judaísmo es una hija más de la iglesia cristiana, creada con los házaros del Cáucaso. Los rollos del Mar Muerto son de los Yahudí. ¿Para quiénes? Para los Yahudí, o sea, para los que adoran a Yahweh. Sin embargo, la secta judaica se ha apropiado de estos rollos desde que fueron hallados en una zona que se llama Qumran, ubicada en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 34 kilómetros al este de Jerusalén,
entre los años 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran. Ahí se hallaron aproximadamente 1000 manuscritos. Y este descubrimiento es el más importante en la historia de la arqueología mundial del siglo XX y ha revolucionado todo lo que nosotros creíamos conocer sobre los orígenes del judaísmo rabínico y del cristianismo, ya que los rollos nos muestran claramente que tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo, en todas sus ramas, son dos grandes sectas religiosas que difieren enormemente del verdadero pueblo que el Creador apartó para que lleve en alto su nombre excelso. La mayoría de estos manuscritos están escritos en cuero de animal y una minoría en papiro. La mayoría están escritos en hebreo, pero no en el hebreo judaico, ya que es el yiddish, sino el hebreo que es más parecido al arameo de hoy. Porque el arameo de hoy, que tienen los palestinos y los sirios, es el verdadero hebreo del ayer o de la antigüedad. Y es una literatura que nos ha permitido conocer y descubrir un mundo desconocido acerca del pensamiento, la sociedad y la fe del verdadero pueblo de Yasharel, que no es Israel, sino Yasharel, hace 2000 años atrás. Entre ellos se hallaron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, ¿no? Libros como Salmos, Deuteronomio, ¿no? Del profeta Yeshayá, para no decir Isaías, ¿no? Como así también fueron hallados copias de libros que no conocíamos, ¿no? Hasta el descubrimiento de rollos, ¿no? Que echan luz sobre la vida espiritual del pueblo de Yasharel, como podemos mencionar los libros de Abraham, los libros de Melquisedec, el libro de Yashar, de Enoch, Jubileos, etcétera, etcétera. Todos estos libros hablan de la emuná, ya es decir, de la fe del pueblo de Yasharel, la cual únicamente es con Yahweh, ¿ya? Y que es muy diferente a la fe que tienen las iglesias cristianas y las quejilás judío-mesiánicas. De esta manera, entonces, estos manuscritos han permitido recuperar la memoria perdida del verdadero pueblo de Yasharel, de una época prerrabínica, de la cual nació los fundamentos supuestamente del judaísmo y cristianismo. Pero estas dos grandes sectas religiosas se fundamentan en realidad en las enseñanzas y mandamientos de los rabinos, mandamientos de hombres, los cuales no son básicamente, ¿ya? Y que invalidan el verdadero mandato de nuestro Creador. Estos rollos se han conservado libres de las manipulaciones hechas por los rabinos, que con su pluma mentirosa han cambiado la verdad pura de nuestro Creador, Yahweh, en mentiras que ahora siguen todas las iglesias del mundo. Hechos capítulo 15, verso del 14 al 18. Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a las naciones para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los Neviín, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la tienda de David, que está caída, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y para todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Yahweh quiere tomar de las naciones un pueblo que lleve su nombre. Y fíjese cómo esto está en relación a la reedificación de la tienda caída de David. ¿Por qué? Porque esa casa fue edificada únicamente al nombre excelso de Yahweh. Primera de Reyes capítulo 9, verso 3 nos dice: yo he apartado esta casa que tú has edificado. ¿Para qué? Para poner mi nombre en ella. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo dice ahí? Para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esa es la característica de la verdadera casa del Creador, que su nombre, Yahweh, esté en ellas para siempre. Y para ello hay una promesa que nuestro Creador dijo, segunda de Samuel capítulo 7, versos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará tienda a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjese que nuestro Creador le dijo a David que de su linaje levantaría uno que edificaría una tienda a su nombre. Por ello que cuando la profecía habla acerca de la restauración de la tienda caída de David, eso tiene que ver con la restauración de la tienda de reunión, que en hebreo es Ohel Moed, la cual funcionará en honor al nombre verdadero del Creador, Yahweh.
y que solo uno del linaje de David cumpliría esta promesa. ¿Y ese uno quién es? Revelaciones 22:17. Nuestro Redentor dijo, Yahshua, yo soy la raíz y el linaje de David. Revelaciones 3:7. Nuestro Redentor dijo, esto dice el Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que tiene la llave de David? ¿Y que tiene la llave por qué? Porque va a abrir la puerta de la tienda de David. ¿Quién es? Yahshua, nuestro Redentor. No hay otro. Por eso Hechos 2, versos 29 y 30, los talmidim de Yahshua confirmaron lo que estaba prometido. Varones Ajín, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría, ¿a quién dice ahí? ¿A quién? Al Mashiach. ¿Para qué? Para que se sentase en su trono. Los talmidim de Yahshua confirmaron que el prometido que vendría del linaje de David sería el Mashiach, el cual no es otro que Yahshua. Por eso dijeron en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Yasharel, que a este Yahshua, a quien vosotros no sacrificasteis, Yahweh le ha hecho amo y Mashiach. Actualmente en el mundo solo hay uno que está levantando una tienda, Uogel, al nombre de Yahweh, y ese es Yahshua. Actualmente solo Yahshua es el que está cumpliendo todas las promesas profetizadas. Yahweh profetizó que afirmaría el trono de su reino para siempre, y esto únicamente se conseguiría por medio de uno que Yahweh levantaría del linaje de David. Por ello que del linaje de David vino Yahshua, quien en estos tiempos ha estado restaurando el nombre verdadero y tiempo verdadero de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque esto traerá consigo la restauración de la verdadera casa del Creador. Ya que la característica de la verdadera casa del Creador, que es una tienda Uogel, es que el nombre y el tiempo verdadero del Creador esté en ella para siempre. Ahora, el ministerio que funcionará en esa tienda, en esa Ogel, es el ministerio de Yahshua, la cual es según la orden de Melquisedec. Dicha orden ministerial ofició en el desierto de Qumran, donde fueron hallados los rollos del mar muerto. Dicho hallazgo sienta las bases del ministerio de Yahshua en su Ogel Moed o tienda de reunión. Y se le dice reunión porque allí es donde Yahweh reunirá a su pueblo disperso en todas las naciones. A esa casa acudirán todos los que invoquen el nombre verdadero del Creador y observen el verdadero tiempo del Creador.